Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas del diario digital Huerca en Rojo. Yo soy Patricio Guzmán, editor. Hoy día vamos a hablar con Jimena Gueque, chilena, académica, residente en Alemania, quien nos va a comentar algunos aspectos de las últimas elecciones que tuvieron lugar en la Unión Europea. Sin más, y recordándoles que nos hacen siempre un gran favor si se suscriben a nuestro canal América Libre de Todo Un Poco, les ruego escuchar nuestra tradicional música introductoria que nos da identidad y volvemos en menos de un minuto con Jimena. Jimena, bienvenida a nuestro programa. Las maravillas de la tecnología hacen que estemos a miles de kilómetros y al mismo tiempo uno al lado del otro. Como ya habíamos conversado, el tema que nos convoca hoy día es tratar de algunos aspectos de los resultados que han mostrado los resultados de las elecciones al Parlamento de la Unión Europea. Hay que decir, como contexto para nuestros televidentes, que el Parlamento Europeo tiene pocas atribuciones, de tal manera que muchas veces el voto en las elecciones del Parlamento no necesariamente es el voto que se va a repetir en las elecciones a los congresos nacionales y a los gobiernos, porque algunos votantes los usan para con libertad expresar un voto de protesta, un voto de condena, un voto de rechazo. Dicho lo cual, entremos en materia. En general, inmediatamente después de las elecciones, hubo muchas voces que señalaron la importancia del avance de la izquierda populista o directamente de la izquierda neofascista en varios países, algunos países importantes como son Alemania o Francia. De hecho, en Francia las elecciones europeas provocaron un terremoto político, puesto que Macron, el primer ministro, llamó a disolver el Congreso y a nuevas elecciones. Y además, el partido de extrema derecha de origen fascista, aunque han tratado de limpiar un poco ese pasado, que dirige la señora Le Pen, es el más votado de todos los partidos franceses. Sin embargo, en general, en todas partes, siguen siendo los partidos conservadores, a veces cristiano-demócratas, los que son las fuerzas más importantes, lo que no significa que las fuerzas de la extrema derecha no sigan avanzando. Algunos esperaban un resultado aún mayor para esas fuerzas neofascistas, extremistas de derecha en esta elección. ¿Qué ves tú en estas elecciones? Hola, bueno, yo creo que en todo caso es importante
explicar un poquito en un comienzo cómo fueron las elecciones, ¿ah? Porque es algo no tan conocido allá. En primer lugar, por ejemplo, es importante decir que es una elección en la que se vota por listas y solamente se realiza un voto, que es el voto a la lista. Por lo tanto, no hay una posibilidad de elegir específicamente ciertos candidatos o personalidades. Dentro de las listas están lo que se llaman como los candidatos de punta o los líderes de la lista, pero por ejemplo en el caso de Alemania, que es el país que elige más escaños en la elección europea, se elegía una lista de 96 personas. Son 96 personas las que van a ocupar asientos en el Parlamento Europeo. Entonces, cuando uno habla de la presencia de los partidos, tiene que ver con cuántos votos recibió la lista de ese partido y qué proporción, por ejemplo, de estos 96 asientos en el caso de Alemania, ocupa cada una de las agrupaciones que fueron votadas como lista. ¿Ya? No sé si fui clara en la expresión, pero entonces no, es un tipo de votación diferente. Y entonces cuando hablamos de avances de, por ejemplo, la ultraderecha o el porcentaje que tuvo los conservadores o qué sé yo, estamos hablando de el resultado, se puede hablar en dos dimensiones. Uno, los porcentajes de votos que tuvo cada lista dentro del espacio del país. Y en segundo lugar, el porcentaje de apoyo que tuvieron estas posiciones políticas ya agrupadas, digamos, dentro del Parlamento Europeo, como quedó configurado finalmente. Por ejemplo, la ultraderecha alemana se alía con la gente de la ultraderecha de otros países europeos dentro del Parlamento, ¿ya? Y los grupos conservadores, demócratas cristianos principalmente, también tienen una propia coalición dentro del Parlamento Europeo. Pero las votaciones dentro de cada país, yo diría que se hacen más bien por las inclinaciones que existen dentro de los países sin una gran perspectiva europea. O sea, de partida, por ejemplo, aquí en Alemania no hay una campaña que sea una campaña muy fuerte de ninguno de los... En realidad, nosotros tuvimos votaciones comunales y votaciones europeas al mismo tiempo, y salvo recibir algunos papeles y algunos regalos en las estaciones de trenes y cosas así, en realidad es una campaña en todos los sentidos bastante tímida, así, poco debate de ideas, por ejemplo, poca claridad entre las grandes diferencias respecto a ciertos temas. No hay como un clima de campaña tan intenso. En realidad son las discusiones que se dieron o que se daban, que uno veía en la televisión, qué sé yo, que aparecía un poco en los diarios, pero hay poco conocimiento profundo en la población en general y se vota más bien por los partidos con los que se tiene afinidad en un sentido muy, muy grueso. El tema, por ejemplo, de la ultraderecha en Alemania es en el sector de Alemania en que vivo yo, que es el este, lo que antiguamente fue el este de Alemania, la República Democrática Alemana, ha tenido un gran avance del Partido Alternativa por Alemania, el AfD. Podría haber sido la votación mayor, pero el escándalo del espionaje chino, que a través de un asesor de uno de los líderes de la ultraderecha, y los escándalos debido a actos de reivindicación del pasado nazi, mellaron en la votación que tuvo Alternativa por Alemania. Aún así,
El este de Alemania votó más de manera significativa, estamos hablando de un porcentaje en torno al 30%, por Alternativa para Alemania, lo que es toda una novedad. Considerando que es un partido político relativamente nuevo y que tiene un contenido bastante ultraderechista. Ahora, paradojalmente, se ha apropiado de algunos temas que fueron tradicionales, por ejemplo, en la izquierda de la primera mitad del siglo XX, como el pacifismo. Ellos hablan en contra de la guerra, hablan de la paz, pero con un tono muy nacionalista, diciendo que en el fondo Alemania tiene que preocuparse de Alemania, los dineros, los fondos tienen que quedarse en Alemania, y entonces tiene un tinte muy diferente al llamado pacifista, por ejemplo, de los grupos como Die Linke o Sarah Wagenknecht y su nueva agrupación política. De todos modos, ese tipo de discursos les han significado ir ampliando su base de apoyo junto con la xenofobia, el rechazo al migrante, el rechazo a la gran diversidad étnico-cultural que existe hoy en países como Alemania. Y más o menos lo mismo se reproduce en otros países. Estamos viendo un gran aumento de la ultraderecha, que tiene como pilares sobre todo el tema de la cuestión bélica actual, tanto en Israel como Ucrania y Rusia, el tema de la migración y el tema también económico, pero no fue el foco el principal, sino que más bien la economía dependiente de estos dos grandes temas. A ver, al respecto yo tengo una consulta. Vimos en Alemania en particular un retroceso importante de los dos partidos que conforman la actual coalición de gobierno, el Partido Socialdemócrata y el Partido Verde. Pero yo sospecho si tú miras los números... Perdón, terminar. Sospecho que en ambos casos tiene mucho que ver con que ellos pasaron de ser partidos tradicionalmente percibidos como contrarios a la guerra a ser partidos, sobre todo los verdes, muy belicistas respecto al conflicto de Ucrania y Rusia. ¿Me equivoco? Yo creo la coalición actual de gobierno en Alemania, que es la llamada coalición semáforo, está formada por los socialdemócratas, los rojos, los verdes, obviamente el verde, y el amarillo, que es el Partido Liberal. El Partido Liberal no era un gran partido, pero redujo significativamente su presencia. Los verdes, que eran un partido que tenía dentro de Alemania y también en el resto de Europa una presencia mayor, redujo su votación en Alemania y en Europa, en ambos casos. Y el Partido Socialdemócrata también se vio, que es el partido al cual pertenece el canciller Scholz, también tuvo una baja significativa que también se produce en el espacio europeo. Hay que pensar que esta es la primera vez que la socialdemocracia tiene menos del 20% de apoyo en Europa, ¿ya? Y también dentro de Alemania. Estas bajas han sido significativas y, claro, tienen que ver por una mezcla de elementos. En primer lugar, el tema de la guerra, claro, ha tenido una incidencia importante, aunque yo diría que el Partido Socialdemócrata ha sido bastante menos agresivo y más contenedor dentro de la alianza respecto del tema de la guerra. En cambio, el Partido Verde sí se ha visto como un partido muy agresivo
la primera persona que mencionó la palabra guerra, por ejemplo, dentro del gobierno alemán, como manifestando que de alguna manera el país es verde. ¿Ya? Entonces, claro, hay una identificación del gobierno con el proceso bélico, también hay una percepción ya en un segundo momento de mucha, digamos, incomodidad respecto de el apoyo del gobierno a Israel por el tema de la guerra en Gaza, que indudablemente coloca al gobierno en una posición incómoda, porque existe lo que llaman acá el compromiso histórico con Israel, que lleva a ser muy difícil manifestarse críticamente frente a la situación de la guerra. Aunque en términos reales, una cosa es apoyar, por ejemplo, la existencia de Israel o estar comprometidos con frenar el antisemitismo, etcétera, y otra cosa es el análisis de la necesidad o, por ejemplo, la proporcionalidad de la respuesta y los efectos humanitarios que ha tenido la guerra. Pero para el gobierno alemán y la política alemana esto es un tema muy complicado de tratar. Entonces, todo esto ha mellado al gobierno, pero no es lo único. Hay conflictos internos también. Por ejemplo, de alguna manera, todos los problemas derivados de... Alemania tiene un buen sistema de bienestar social, pero de todas maneras es un sistema que está en crisis, precisamente por el problema demográfico que está golpeando fuertemente los espacios laborales y que están haciendo cada vez más dependiente a estos países, no solamente Alemania, de la mano de obra migrante. A ver, explícanos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la crisis demográfica que acabas de mencionar? La crisis demográfica es que, por ejemplo, la población, a ver, si pensamos en términos de generaciones, la población alemana de posguerra, y como suele suceder en las posguerras, cuando terminan los conflictos se produce un alza de nacimientos. En el caso de Alemania, una gran pérdida de población producto de las guerras mundiales y sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Y luego vino este llamado también en Estados Unidos baby boom, una época en que las familias, las sociedades empezaron a recomponer su población y hubo bastante abundancia de niños, ¿ya? Esta generación del baby boom, que hoy son abuelos, bisabuelos o abuelos, han tenido en las generaciones siguientes una drástica disminución de la tasa de natalidad. Entonces, existe un problema actualmente muy grave por la falta de mano de obra. Y eso tiene que ver con falta de población y en algunas áreas también con falta de voluntad de trabajo en esas áreas por parte de la población alemana. Y los que han venido a sustituir, digamos, la fuerza de la mano de obra que falta han sido los migrantes. Por ejemplo, ahora, esto tiene, a lo que yo iba, esto tiene repercusiones también en el bienestar social, porque, por ejemplo, nuestro tan querido tema de las pensiones dependen también del activo de trabajadores que contribuyen al sistema de pensiones. Existen una serie de problemas que se están manifestando de manera cada vez más acuciante y a esto es uno de los focos de tensión muy grande porque la ultraderecha, digamos,
ve con temor, no solamente en Alemania, sino que en otros países, la pérdida de la identidad. ¿No? Hay una tensión lingüística, por ejemplo, en que, bueno, es parte de las políticas educacionales de la Unión Europea el incentivar el uso de varios idiomas, que los estudiantes aprendan 3 idiomas dentro del colegio, por ejemplo. Pero obviamente la tendencia mundial es a un fuerte uso del inglés como lengua franca y uno puede percibir, por ejemplo, aquí en el estado del este, cómo existe cada vez o una presencia significativa de un rechazo hacia el uso de otras lenguas. Hay como una defensa de la lengua en algunos grupos. ¿Ya? Ahora, si uno va a ciudades cosmopolitas como Berlín, el inglés es un idioma que se usa con mucha facilidad y es muy fácil también encontrar a alguien que hable español o que hable otros idiomas. Es toda una Babilonia, caminar por las calles de Berlín, uno escucha todo tipo de idiomas. Pero si uno viene para acá, por ejemplo, la ciudad en que estoy yo, a 50 minutos de Berlín en tren, aquí existe una gran reticencia a hablar en inglés. Existe también, yo diría que en las generaciones mayores, por supuesto que hay conocimientos de ruso, por ejemplo, pero tampoco hay voluntad de hablar en otros idiomas. Hay como un apego muy fuerte a defender el idioma y también unido a la xenofobia. ¿Ya? Y se percibe, por eso tiene relación con el tema económico también en otra dimensión, que es la percepción del gasto que se está haciendo en los refugiados y también en la recepción de los migrantes. ¿Ya? Entonces, la migración es a la vez una necesidad para suplir los problemas en el mundo laboral y que tienen una repercusión a lo mejor digamos, en distintas dimensiones de la economía, como por ejemplo en el tema de las pensiones y todo eso. Hay un número cada vez más importante, por ejemplo, de personas de tercera edad alemanas en condiciones de pobreza, y uno lo ve, lo puede percibir en la calle. Y por otro lado está el gasto en la migración. Ahora, hay distintos tipos de gastos de migración. Por un lado está, pensemos por ejemplo en la gran masa de refugiados sirios que llegaron desde el 2015 en adelante, por dar un ejemplo, que se crearon ciertos centros de refugiados para ellos y programas de acogida y de manutención dada la emergencia en su lugar de origen. Pero también en términos de los migrantes en general, incluso cuando se viene por los canales legales y incluso pidiendo la visa desde los países de afuera y todo, los programas que tiene acá la agencia de empleo incluyen el financiamiento, por ejemplo, de cursos de idioma, trámites de validación de papeles, legalización de los papeles, traducciones, etcétera. Hay un montón de gastos que se realizan para normalizar la situación laboral de los migrantes y esto se percibe por parte de algunos sectores de la población, principalmente, yo diría que más bien a través de la manipulación discursiva que hace la ultraderecha, como un gasto en el que la población alemana pierde. ¿Ya? Y yo diría que esto se replica en los otros países de algún modo, porque en términos reales estamos hablando de países que necesitan esa mano migrante, esa mano de obra migrante y también esa presencia poblacional para el futuro. Okay. Me estuviste hablando de los resultados de las elecciones y cómo esto se combina con estos problemas sociales o políticos sociales, como toda la cuestión demográfica. Pero los resultados no fueron iguales en todas partes, aunque en general puede hablarse de un avance de las extremas derechas.
yo diría sobre todo en los países centrales. Por ejemplo, en los países escandinavos fue más bien, tienen presencia de la extrema derecha, pero fue más bien un retroceso. ¿Qué diferencias hay entre unos sectores y otros de la Unión Europea? ¿Qué pasa en Europa del Este? Bueno, los países más, si hablamos en términos de peso de población y peso político-económico dentro de la coalición, es evidente que en los países principales de la Unión Europea hubo un avance de la ultraderecha que no fue a lo mejor como un tsunami, como se dice acá, no fue un terremoto, otra metáfora que se ha usado, pero de todas maneras es significativa, es una presencia muy importante en el mapa europeo y sobre todo en el sector occidental más poderoso. Aunque sea un 30% o un 20 y algo por ciento, es algo sobre lo cual hay que poner mucha atención, ¿ya? Ahora, de los países más grandes y más importantes de Europa en términos de población, por ejemplo, en términos de votaciones, la única excepción fue España, ¿ya? Ahora, por el lado este, la situación es compleja porque los países del este se encuentran en alerta preparándose para la guerra. Yo hace unos días veía un reportaje de cómo en Polonia se está invitando a los jóvenes a un reclutamiento voluntario, un entrenamiento militar de vacaciones, así como ven de vacaciones a entrenarte en el ejército, ¿ya? Pensando en la posibilidad de un encuentro bélico con Rusia. Polonia también en las últimas décadas, porque no es algo del último par de años o que haya iniciado con la guerra, con la invasión de Rusia a Ucrania, Polonia también ha vivido una tendencia hacia la derecha muy fuerte en las últimas décadas. Y bueno, ellos están haciendo esta invitación a los jóvenes para prepararse militarmente. Los países bálticos y Polonia en conjunto han estado también demandando a la Unión Europea por un mayor, por algún tipo de proyecto de blindaje, alguna mayor protección frente a la posibilidad de algún tipo de incursión militar rusa hacia sus territorios. En realidad es una situación muy tensa. Nos faltan autores que señalan incluso la posibilidad, y yo creo que es bastante cierta, que en realidad en algún momento si se produce algún tipo de, como suele suceder en estos casos, estamos en una situación muy tensa en que podría haber algún factor, algún hecho desequilibrante y la guerra se ampliara mucho más del ámbito ruso-ucraniano y pudiera alcanzar hacia la zona del este de Europa o de Europa completa. En realidad existe una situación muy tensa acá en Europa porque muchos actores están hablando ya de una posibilidad de guerra, ¿ya? Bueno, eso Y va a en estar el... porque una guerra no local, sino una guerra generalizada, probablemente desembocaría en una guerra nuclear. Y eso Claro, significa el adiós, digamos, de nuestra civilización. Incluso en lugares lejanos como Sudamérica, por algo que los científicos han estudiado y que llaman el invierno nuclear. No vamos a entrar ahora en ese sí, tema, claro. pero es muy preocupante. Yo no sé si leíste el documento de Buenaventura dos Santos que escribió sobre esto, lo publicó ahora el 27 de junio como una alerta a los jóvenes sobre el peligro de una guerra y sus posibles consecuencias. Por darte un ejemplo de un intelectual, en este caso de Portugal, que habla sobre su percepción de este tema. No es el único, yo he visto videos y he leído otros artículos también discutiendo esta posibilidad. Es algo que está presente
en las discusiones actuales. Acá en Alemania, el gobierno alemán, por ejemplo, está pensando reactivar la idea del servicio militar, que era algo que se había dejado en los últimos años, además de la gran inversión de recursos para modernizar el ejército alemán. Son en cierta medida, no solamente se pueden presentar como medidas preventivas, pero también se puede entender como una forma de preparación para un conflicto mayor. Yo creo que desde ese primer apoyo que hizo el gobierno alemán de ofrecer cascos a Ucrania, que fue motivo de tanto comentario en los inicios del conflicto, a la situación actual en que se dio permiso para utilizar algunas armas con fines defensivos, el involucramiento de los países europeos ha ido increciendo y eso, bueno, pone a todo el mundo en riesgo, pero si volvemos al tema inicial, por ejemplo, de las elecciones y al avance de la ultraderecha, eso también se percibe como parte del influjo de Estados Unidos y de la OTAN en la zona, que es algo que también han manipulado las derechas como un factor de concitar el apoyo ciudadano, ¿ya? Y esto se une, si tú lo piensas bien, se une con el tema de la guerra, se une también con el tema del rechazo al extranjero, lo que te decía yo, que existe una corriente de rechazo o como de identitaria, de xenofóbica, que está creciendo bastante, especialmente, por ejemplo, en esta zona del este de Alemania, que bien es sabido, tiene una situación de desarrollo económico y social inferior al lado oeste alemán, ¿ya? O sea, ahí se cruzan factores nacionales junto con los factores internacionales para participar dentro de lo que es este proceso político. Mira, si te cambia un poco la arista de la conversación, otra cosa que nos llama la atención, y no es nuevo, viene de hace años, es el retroceso, el importante retroceso de las fuerzas de izquierda en estas elecciones, e incluso la derechización mayor de la socialdemocracia en todos los países. En el pasado, las organizaciones de trabajadores, las organizaciones obreras, tenían que decir en estas cosas, eran importantes, y los partidos que les representaban también. Todo ello parece que está en franco retroceso. Quizás Francia sea un poco la excepción, pero sigue siendo como la tercera, contándolo todo junto, los terceros, ya no son los primeros o segundos. En Alemania hay un retroceso importante desde Linke, especialmente después de la división que tuvieron. Y yo creo que lo mismo se puede ver en país tras país. Y es paradójico que con una crisis que es multivariable, a la vez ecológica, medioambiental, financiera, económica, guerra, la izquierda no sea capaz de dar una alternativa aparentemente. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, a ver, son varias cosas las que mencionaste. Por un lado, en términos generales, la izquierda, si consideramos como izquierda socialdemocracia y las otras fracciones de izquierda, claro, están disminuidas, tienen una baja votación. En el caso de Alemania hay que recordar que estamos hablando de un sistema político multipartidista, en el cual la izquierda, claro, los más conocidos, los más visibles, la socialdemocracia
y Die Linke, que ahora se dividió en el partido de Sarah Wagenknecht y la izquierda, y Die Linke, ¿ya? Pero también hay otros, ¿ya? Hay varios otros. En términos generales, yo diría que todavía viven el impacto de la caída del muro, el impacto de la desaparición de la Unión Soviética y todo lo que produjo eso en el país, el proceso de unificación y la crítica, que es bastante impresionante, a lo que fue Alemania democrática, ¿ya? Porque eso ha significado la manera en que se ha enfocado la crítica hacia lo que fue la llamada República Democrática Alemana, ha sido bastante fuerte. Se la califica de un proceso dictatorial, por ejemplo, que indudablemente tenía prácticas dictatoriales, pero también eso ha significado un desprestigio de lo que es la izquierda, y también una desaparición, por ejemplo, del Partido Comunista, prácticamente, o una relegación a ciertas condiciones incluso de ilegalidad del proyecto que representaba, o que representaba esa denominación, ¿ya? La República Democrática Alemana. Y esto tiene ciertas dificultades, porque dependiendo de cómo se considere el lenguaje, se entiende como cierta tensión entre el lenguaje comunista socialista y la posibilidad democrática. Y acá la idea es que tiene que promoverse la democracia de todos los medios posibles, pero la democracia sigue apareciendo como muy estrechamente vinculada a lo que podríamos llamar el sistema capitalista, ¿ya? Entonces, las propuestas alternativas tienen un gran problema para validarse, para presentarse como algo posible, cuestionando, por ejemplo, el capitalismo. Entonces, vemos como, por ejemplo, la socialdemocracia, que se caracterizó por promover, por ejemplo, si miramos la época de comienzos del siglo XX, promovía, como tú dices, estaba muy cercano a los grupos obreros y promovía cambios en el sistema económico. Hoy en día aparece totalmente comprometido con el sistema capitalista. No se ve una diferencia sustantiva en términos del modelo económico, y con una democracia imperfecta. Entonces, para las personas no aparece en realidad, salvo por factores que podríamos llamar culturales, así un cierto progresismo cultural, no aparece como con una gran diferencia respecto, por ejemplo, de otros sectores de centro, ¿ya? O sea, uno tiene dificultad para encontrar un compromiso social y de transformación social significativa en este grupo. En algunos casos se podría decir, se considera como el mal menor, pero no como una alternativa real. En el caso de Die Linke, el problema, yo diría que es bastante parecido a lo que pasa en Chile. Es una gran diversidad de grupos, porque pensemos que Die Linke no es un partido que sea una figura unificada, sino que más bien es como una coalición de partidos o de grupos pequeños de la izquierda, ¿ya? Y si bien había claramente un mensaje pacifista respecto de la guerra, no lograron colocarse, y yo creo que también hay un problema con los métodos de campaña, con los métodos de agitación y propaganda. Pero eso es una percepción personal comparándolo con las formas de trabajo que se tiene, por ejemplo, en Latinoamérica. Yo diría que hay un problema allí de consolidación de un proyecto que
que se logre posicionar como una alternativa viable y tienen muchas discusiones y disputas internas. En parte también eso, por ejemplo, se reflejó con la salida de Wagenknecht del partido, que fundó muy a último minuto, en los últimos meses, un partido propio y en el cual, en realidad, viniendo de Die Linke, el discurso es un discurso que se parece mucho más a un discurso de centro que a una posición de izquierda, porque, o sea, podríamos haber pensado que a lo mejor Sarah Wagenknecht iba a ser una alternativa de izquierda más eficiente, por ejemplo. Si tú sumas la votación que tuvo ella con la votación de Die Linke, en realidad es más o menos parecido, agregando unos pocos votos que capturó hacia el centro. Pero ella tiene, por ejemplo, algunos puntos problemáticos, por ejemplo, en torno al tema de la migración, en que de alguna manera acoge ciertos puntos de vista que son más propios de los grupos conservadores. Reproduce un poco esta idea, que es como lo que se escucha en Chile también, de que hay que evitar que lleguen los delincuentes, como que hay que hacer una selección de los migrantes que sean más útiles a la sociedad alemana, etc. Que en realidad también se alejan de la idea de la izquierda de la migración como un derecho humano, por ejemplo, y que además, bueno, en todos estos países siempre se culpa mucho al migrante de la delincuencia y de la violencia. Por ejemplo, hoy día en la mañana hablaba con una mujer chilena de otra ciudad alemana y ella me hacía el comentario de cómo se culpaba siempre, por ejemplo, a los migrantes de la violencia contra las mujeres, existiendo tasas muy significativas dentro de la sociedad alemana de violencia contra la mujer, y cuando uno analiza fríamente las cifras de delincuencia, que yo hace poco tuve la oportunidad de ver el consolidado de las cifras del año pasado, en realidad no hay una justificación en términos estadísticos de que la población migrante provoque, por ejemplo, mayor cantidad de crímenes de connotación, de alta connotación, digamos, pues, asesinatos, por ejemplo, cosas así. Puede haber hay presencia, por supuesto, de criminalidad extranjera, pero en términos reales no existe información como para justificar de que haya un porcentaje muy importante de migrantes que haya que estar controlando porque son delincuentes. La mayor parte de los migrantes, como suele suceder en todas partes del mundo, van a otro país a buscar mejores oportunidades y son personas muy esforzadas en términos de trabajo, con muchas dificultades para la adaptación, tienen que aprender nuevos idiomas, tienen que sortear dificultades en el sistema educativo, los niños, etcétera, y sobre todo en sociedades como las europeas, que no son muy abiertas, pero no hay una masa de delincuentes que vengan a perturbar el orden social. Eso es parte del discurso que se promueve desde sectores como la ultraderecha, para estimular el discurso identitario, más que nada. Jimena, estamos llegando al final de nuestro programa ya. Hay un montón de temas interesantes que me gustaría conversar contigo, quizá en otras conversaciones futuras. Por ejemplo, durante mucho tiempo Alemania fue el gran motor de la economía de la Unión Europea. Pero Alemania desde hace un tiempo está en una situación complicada de recesión o semi-recesión. Su gran acuerdo de tipo económico comercial con Rusia
que le proveía a la industria alemana de combustibles baratos, terminó con el conflicto ruso-ucraniano y antes con la voladura del Stream 2, de estas grandes tuberías que pasaban por el medio del mar Báltico, que todos suponen que la volaron agentes occidentales, digámoslo así, pero que nunca se ha aclarado. Y parece que no ha habido voluntad política de aclararse. Y mientras los rusos se han reorientado hacia Asia, pero la economía me refiero. Pero además está toda la cuestión a propósito de Asia, del papel relevante de China y de la competencia, y a veces con sanciones intercambiadas últimamente entre China y Alemania, o China y otros países de la Unión Europea. Así que te dejo desde ya invitada a que conversemos esos temas en otra entrevista. Bueno, sí, hay varios temas que son posibles. Por ejemplo, nos quedó pendiente el tema del sindicalismo y su impacto dentro de la izquierda, Sí. que también tiene que ver con los problemas del trabajo y de la economía alemana. Yo creo que para otra vez podemos hablar de esto y también tiene que ver con el tema de la educación, los problemas en la educación que son muy graves, porque además tiene que ver con los procesos de sustitución de los trabajadores que se están jubilando hoy con mano de obra de las nuevas generaciones. Entonces, está todo encadenado allí y por eso es bien complejo de tratar, pero en otro momento podemos seguir conversando. Yo encantado de conversar con usted, Jimena. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias.